Quiero mandarle un caluroso abrazo a la distancia a Javier Valdriz, gloria del Club Sport Emelec, que nos acompaña para conversar un poco del presente del club en el que en su momento formó parte. Javier, qué gusto tenerlo con nosotros. Buenos días, bienvenido. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias por tus conceptos. Saludo para todo el panel, para toda la audiencia, para toda la afición. Y bueno, un poco también quisiera, por intermedio de ustedes, saludar a mis ex compañeros, porque justamente ayer se hizo fecha del título de 1988, cuando empatando en Quito, el equipo pudo salir campeón y lograr su sexta estrella. Javier, de ese momento, ¿qué anécdota nos puede contar? ¿Qué pasó en ese partido, en el interín? Porque en el fútbol siempre pasan episodios bastante emotivos, muchas veces en este tipo de partidos, cuando se va a jugar un encuentro que puede definir un título, el hecho de la charla motivacional, quizás algún compañero que no estaba en plenitud de condiciones, pero que no quiso salir. ¿Qué nos puede contar de ese cotejo? Y que fue una final con todos los condimentos. O sea, desde el inicio nosotros ingresamos al camerino que nos correspondía y nos lanzaron 2 granadas lacrimógenas por una ventana, por lo cual no pudimos utilizar el camerino. Nos cambiamos en los pasillos, por debajo de donde estaba la hinchada de Emelec, que es una caravana azul impresionante. Y la charla motivacional que habló Raúl, que habló Urling, que hablé yo, que habló Miguel, creo que la mayor motivación la daba esa gente que saltaba y cantaba arriba nuestro. El partido en sí fue un partido muy friccionado. El Quito jugó teniendo muy buenos jugadores, pero jugó con bastante dureza. No fue un buen partido para nosotros, pero obtuvimos el gol y después aguantamos la ventaja. Faltando 15 minutos nos habrán empatado, la hinchada nuestra invadió el campo de juego, se detuvo el partido, pero nos habían quitado todos los uniformes, salvo al arquero y a 2 o 3 defensas. El árbitro nos dio 5 minutos para volver a estar en el campo, por lo que el ingeniero Mendoza tuvo que hacer malabares para volver a vestir al equipo, y le faltaba la número 10, la de Rubén Beninca. Y bueno, vio un hincha con la camiseta con la 10 y le dijo, dámela, lo vistió y así terminamos los últimos minutos, volvió a entrar la gente, y bueno, pudimos dar la vuelta limpia. Fue muy folclórico todo, muy emotivo y por suerte logramos finalmente traer el título para Guayaquil. Javier, en ese momento, ¿qué fue lo que más le sorprendió en su llegada al fútbol ecuatoriano? Porque sabemos que el fútbol ecuatoriano, el fútbol sudamericano en general ha evolucionado mucho, pero ¿con qué se encontró en ese momento? ¿Qué fue lo que más le llamó la atención del cambio? El fútbol en el que se encontraba y luego pasar al fútbol ecuatoriano. Lo primero que te tengo que decir es que había una subestimación de lo que era el torneo y la capacidad de los atletas ecuatorianos. Creo que en ese momento comienza una especie de transformación con el trabajo de Dusan Draskovic. Muchos compañeros de Emelec integraron la selección y a partir de ahí le gana por primera vez a Uruguay, lamentablemente para mi país. Le empata a Argentina, comienza a tener otro tipo de resultados que creo que a la larga ha ido generando esta positividad que tiene hoy el Ecuador actual, que es una selección de respeto. Javier, mucho gusto. Usted lo trae al fútbol ecuatoriano, o precisamente a Emelec, el Ñato García, ¿no? Le quería preguntar qué recuerda de él y sobre todo de ese equipo que logró ser campeón después de muchísimo tiempo donde estas situaciones no se le estaban dando al club. Bueno, primero decirte que además de que los hinchas bromeaban de que teníamos mucho parecido físico con el Ñato, yo te diría más que nada, yo lo veía a mi papá porque era la viva presencia de él. El apoyo y el espaldarazo que un arquero campeón, técnico campeón, que en ese momento integraba la directiva y que a la postre lograría también el título como directivo,
nos hubiera llevado fue realmente, y uno lo va apreciando en el día a día, un respaldo muy importante. El Niato, al menos para mí, representa te digo, te reitero, la imagen de mi padre deportivo en Ecuador. Y bueno, fui muy feliz de haber sido un poco elegido y respaldado por él. Javier, buenas tardes. Ivette Baquedano le saluda. Estamos recordando buenos momentos de Emelec que enorgullecen la institución como tal, pero hablando un poquito de la actualidad, que es lo que le preocupa a la hinchada, a los socios, y creo que también la preocupación de la misma directiva y de los jugadores. ¿Qué faltó en este Emelec bajo su perspectiva para que por lo menos conseguir un torneo internacional este año? Bueno, uno va a hacer una apreciación un poco desde lejos, no tal con el fragor del día a día, siempre con el cariño y seguir a la institución lo más que uno puede. Inclusive lo fui a ver en el Estadio Centenario contra Danubio. Primero, considero de que hubo un cambio dirigencial después de muchos años, bajo la conducción de Nasib Neme. Nasib ya en el 1989 fue el presidente de la Comisión de Fútbol, en el 88 él integraba la Comisión de Fútbol, o sea, tiene una experiencia muy vasta, logró títulos y logró, creo que cosas muy importantes para el club. Todo cambio significa modificaciones, volver a desarmar quizás una estructura que ya había, y la nueva dirigencia tuvo que enfrentar desafíos. Por ejemplo, considero que un desafío duro fue, quizás pedido por la hinchada, la salida de Rescalvo. Sé que la parcialidad quería que se fuera, pero de repente esa rescisión de contrato puede haber significado al club una derogación bastante dura que después repercutiera en lo que son las incorporaciones. Los equipos grandes tenés presión permanente en un entrenamiento, en un amistoso, en una pichanga. Siempre hay que salir a ganar, no sirve salir segundo. Y bueno, quizás un grupo nuevo le costó adaptarse, hubieron lesiones. Hay cosas que se comentan, pero que desde lejos uno no puede confirmar. El cambio de entrenador. Y creo que todo eso fue haciendo una mixtura que los resultados no se dan. Cuando un equipo toma viento en la camiseta, como pudo haber pasado con nosotros en aquel año, el equipo juega mal y gana, el equipo juega bien y gana, el equipo siempre saca el resultado. No se dominan los 90 minutos, muchas veces tenés malos momentos. Y quizás cuando los resultados no se dan, el ánimo baja, hubieron cambio también de atletas durante la temporada, que a veces se pueden ajustar o no. Lo último para decir es que considero de que es un equipo grande y los grandes siempre vuelven. Ha sido una mala temporada y hay que tomar la enseñanza para que la que viene no lo sea. Javier, cuando llegó a Ecuador, cuando llegó a Emelec, ¿qué le dijeron? ¿Cuál era el objetivo del equipo millonario? ¿Qué era lo que tenían que buscar? ¿Cuáles eran los objetivos a seguir en ese momento? Bueno, cuando nosotros llegamos a Guayaquil, a Emelec, los dos grandes animadores y no éramos los más opcionados para el título. Barcelona y Filambanco, que en aquel momento existía el club banquero, habían salido primero y segundo y jugaban Copa Libertadores. Los equipos de Quito, el Nacional, mantenía aquella base que había sido 2 veces tricampeona y era un aspirante al título siempre. En el Deportivo Quito apareció un Alex Aguinaga con mucha calidad, ya se lo veía venir lo que iba a hacer ese jugador. Más la Liga de Quito, que también es un torneo muy, muy importante. Siempre se habló de salir campeón, de volver a aquel 1979 tan lejano que parecía, pero se fue trabajando día a día, superando las dificultades, porque no sale campeón el que gana todos los domingos, sino que el que logra superar todas las dificultades que se dan en un partido, en una semana, en un torneo. Y a la larga el grupo se fue consustanciando, se fue amalgamando,
de la mano primero del profe Castelnoble y el profe Paz, y después de Juan Ramón Silva, que creo que ha vuelto a las formativas del club, cosa que me alegro y le mando un saludo, y el profe Carlos Novelli, que lo acompañaba en la parte física. ¿Qué recuerda de los clásicos del astillero? ¿Cómo eran esas sensaciones antes de un partido tan importante para ambos clubes y sobre todo para el fútbol ecuatoriano? Y que era el partido en el que no se podía fallar. Era el partido del hincha, de la afición. Es un partido aparte, es un partido que es un campeonato dentro del mismo campeonato, sumado a que ese año el tradicional adversario inauguraba su estadio, que hizo un cuadrangular en el cual fuimos invitados un poco, el invitado de piedra, que terminamos triunfando y dando la primera vuelta olímpica en esa cancha. Ese Estuvo en el título, Monumentalazo, ¿no? Claro. Claro. claro, si quieres te mando la foto con la copa en los brazos. Javier, ¿qué significa ganar un clásico del astillero? Y en esas Y condiciones. en esas condiciones, claro, ¿qué significa? Y yo creo que uno ahí actúa como hincha y no como profesional o como futbolista. O sea, todos somos hinchas. Yo acá en Uruguay también soy hincha de un equipo. Cuando juega el clásico quiero que gane. Y me pongo en la piel del hincha. O sea, Y, por ejemplo, si lo quiere hacer semejante a alguna comida, ¿con qué lo compararía ganar el clásico del astillero? Así como qué delicioso, es como que wow. bueno, para mí sería bastante sencillo, ¿no? Apanado de carne con. Pero yo, ¿sabes con qué lo compararía? Con el Coliseo Romano. Es terminar triunfador y Experiencia. aplaudiendo a la afición. Una especie de, con las heridas que pueda tener una batalla, siempre hablando de un combate deportivo, pero algo similar, a salir triunfador en una pelea, en una lucha de gladiadores, enfrentamos a un equipo que era realmente bueno. Como David y Goliat, más o menos. Algo así, ¿tá? Algo así. En Y, aquel momento nosotros éramos un poco el David. No digo por lo lindo, digo. sí, y le iba a decir que en ese momento incluso se permitía el ingreso de hinchas visitantes. Hoy en día, por ejemplo, eso no es viable acá en Ecuador en un clásico del astillero por el alto nivel de riesgo que existe en enfrentamientos entre hinchas. Pero en ese momento incluso hasta eso ayudaba, ¿no? Porque le ponía ese picante, esa euforia de saber de que no solamente estaban los hinchas del equipo local, sino también los hinchas del Emelec que estaban en un grupo aparte pero que estaban viviendo el partido con una intensidad tremenda, ¿no? Pensando en que su equipo podría ganar y que a lo mejor algunos ni siquiera se imaginaban de que esto se iba a convertir en un momento histórico para el hincha del Emelec, porque el emelexismo cuando habla de los enfrentamientos con el Barcelona siempre recuerda el Monumentalazo como un hecho histórico. Y bueno, recuerdo que no había división de barras tampoco, o sea, no era que tenía una tribuna para tal parcialidad y más o menos las barras se juntaban, pero había muchos hinchas que de repente estaban mezclados en las populares, en las generales. Recuerdo el final, el estadio habían prendido fuego papeles, y la imagen que tengo, así es cuando estamos dando la vuelta olímpica, veo, porque la realidad es que por cada 10 hinchas de Barcelona habría uno de Emelec ese día, ¿no? Pero recuerdo 3 o 4 locos trepados de la malla gritando como locos que, digamos, siempre pensé quiénes serían aquellos, pero la felicidad que tenían era una locura para ellos. Y bueno, uno lo vive también como piensa el hincha, ¿no? Como lo piensan ustedes, que también tienen sus corazones de equipo cuando juega la selección, que disfrutan que el equipo gane. Oiga, Javier, usted evidentemente era extranjero, no nació siendo hincha de Emelec, es muy distinto a un ecuatoriano que lo es, pero ¿es el clásico del astillero el partido en el cual a un jugador se le puede pegar la camiseta de un equipo? Sí, absolutamente. O sea, a ver,
no solo se te pega por el clásico es como tu responsabilidad de responderle. A uno se le pega la camiseta por la calidad de los compañeros, por la calidad de los muchachos que te hacen el día a día. Hasta hoy mantengo un gran cariño y amistad por nuestro utilero, por Agapito, por el ingeniero Mendoza, por los directivos de aquel momento. O sea, Emelec nos trataba para lo que era la 1988, teníamos absolutamente todo. Y el compañerismo y los partidos y la hinchada, eso te va generando un cariño por la camiseta. También está el amor propio personal, que uno quiere, con cualquier camiseta quiere ganar. O sea, no es malo decir que primero uno quiere tener sus ansias propias de triunfo. Esas ansias propias de triunfo son las que uno transmite para el grupo para salir adelante y poder lograr lo que se logró al final. Don Javier, usted habla de algo muy importante, que es el grupo como tal. En ese grupo no había, digamos, haciendo una comparación con el presente de Melec, no había el típico indisciplinado, el típico que se trasnochaba un poquito, el que tomaba un poquito más. ¿Cómo, cómo el grupo aceptaba esa clase de jugadores? Porque es entendible que en toda época existió esa clase o ese perfil de jugadores como tal. ¿Cómo se manejaba esa situación en ese tiempo? Y yo creo que es un poco un tema de transmisión de cómo se va comportando el grupo. Como tú bien dices, yo jugué como profesional durante 18 años y ese personaje aparece en todos los grupos, en todos los equipos y en todos los países que me tocó jugar. Muchas veces lo importante es poder hablarle, decirle que uno lo necesita, pero también es importante que los referentes tengan una actitud profesional, que es lo que se va viendo hacia el resto del grupo. Uno de los elogios que recibimos, tanto Miguel Falero como Rubén Berinca, como quien habla, porque quizás algunos muchachos que hubieran llegado en otro momento como extranjeros no lo hubieran cumplido, era que la principal virtud que habían visto en nosotros que éramos tres profesionales, que no llegábamos tarde, que no faltábamos, que nunca estábamos, como tú dices, que no estuviéramos en condiciones, que siempre estábamos entrenados, que siempre estábamos preparados. Y eso va transmitiendo hacia el resto del grupo, que también teníamos muchachos ecuatorianos que eran profesionales, que se cuidaban y que se comportaban bien. Eso va generando una corriente entre los diferentes integrantes del grupo que hace que, bueno, que el que no esté en esa sintonía no es que nosotros lo corramos, queda fuera solo. Bueno, Javier, una última de mi parte. ¿Qué opina del fútbol ecuatoriano y el crecimiento que ha tenido? Veo que a nivel de Sudamérica, cuando juega Ecuador, cuando enfrenta Ecuador a otras selecciones y he podido sintonizar algunos canales extranjeros, de medios de comunicación, colegas de otros países, y se expresan y hablan de la evolución del fútbol ecuatoriano. Desde su punto de vista, ¿cuánto ha evolucionado? ¿Cuál es el cambio que usted ha visto del fútbol ecuatoriano de lo que en su momento vivió siendo futbolista a la actualidad? Y bueno, yo lo primero que te diría que el cambio es inconmensurable. Desde aquel Ecuador que de repente se presentaba para no ser goleado o para no terminar último en una eliminatoria, a que aspira a clasificar, que ya jugó mundiales, que tiene atletas jugando en Europa, en equipos de elite, un fútbol moderno, con futbolistas con mucha técnica, que siempre lo tuvieron, con mucha velocidad, que también siempre lo tuvieron, pero con una mentalidad de que se puede. Yo creo que en aquel año Ecuador empieza a cambiar la mentalidad, a sentir de que le podía hacer frente a los más importantes, ya te digo. En el Sudamericano de 1989 en Brasil le gana por primera vez o por segunda vez a Uruguay, le gana en el llano, en Brasil, empata con Argentina, fallando un penal Ecuador, y ahí empezó a generar un cambio que creo que los cambios no son de un día para el otro, pero que hoy evidentemente Ecuador está compitiendo para clasificar. Arrancó de -3 y está en zona de clasificación.
y yo considero de que es uno de los opcionados a estar entre los puestos que no van a necesitar jugar el repechaje. Perfecto. Mi querido Javier, queremos agradecerle por este espacio que nos ha permitido compartir con usted, hablar de fútbol, de una profesión que seguramente usted la sigue disfrutando como entrenador. Le deseamos muchos éxitos, esperamos que pronto podamos, ¿por qué no?, volver a conversar de lo que está pasando en el fútbol ecuatoriano, también en el fútbol uruguayo, y evidentemente pues de una mejoría futbolística del Emelec, porque acá los hinchas del Bombillo están un poquito preocupados. Pero un mensaje final de su parte para los hinchas azules que lo están siguiendo. Bueno, primero el agradecimiento a ustedes por poder mantenerme presente en lo que considero que es mi casa, mi segunda patria. Fui muy feliz allí esos años que estuve en Ecuador. Decirles que hoy también soy el presidente de un equipo de fútbol, del Club Social y Deportivo Huracán Buceo. El año pasado, un hecho bastante sobre el final, hubo un problema de salud del técnico y fui el presidente, pues fui el presidente y el técnico a la vez, o sea que no me eché a mí mismo, pero lo hice por un tema de emergencia. Me sigue encantando el fútbol, es mi pasión. Y decirle a los hinchas de Emelec que no se puede aflojar la bandera, que el equipo es un equipo grande, que el equipo grande va a volver a pelear los campeonatos, que hay que alentar, hay que estar siempre, que seguramente el año que viene va a ser un año mucho mejor. Bien, muchísimas gracias, Javier. Estuvo con nosotros un abrazo. una gloria del fútbol ecuatoriano, del Club Sport Emelec, acompañándonos Javier Valdriz, a quien le agradecemos por el espacio acá en Los Dueños del Bar.